De regreso al escenario, puntos y enfoques, actualidad informativa en perspectiva. Emmanuel Castillo, Radamés García, Carlos Manuel Estrella, sus anfitriones. Hay otros temas. Radamés dejó en el tapete el tema de las denuncias de corrupción, porque es un tema que hay que seguirlo. Ya solamente no está en el tapete el asunto del pulpo, la operación antipulpo. Ahora tiene relevancia el tema de las EDES y de los cuñados del presidente, pero ahora se está hablando de otras denuncias. Se está mencionando la situación del asfalto de Gonzalo y lo ocurrido con el ex director de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, Pimentel Caré. ¿Qué es lo que hay con respecto a eso? Bueno, hay un entramado en el que van a bailar varias personas, y todo eso viene y se descubre más después del suicidio de un ingeniero que fue a cobrar. A partir de ahí es que conocimos que Pimentel Caré era sencillamente una pieza ahí de adorno al frente de OISOE, porque eso es lo que se sabe en los mentideros políticos. O sea, él era el vicepresidente en OISOE, una dama era la presidenta. No, porque no existe la figura del presidente ni vicepresidente, pero tú lo estás graficando bien. Pero la dama no estaba en ninguna posición dentro del organigrama. No estaba en el organigrama. En ningún lado, no tenía ninguna dentro del Estado. ¿Cómo usted la va a encauzar a ella? Dígame, por ejemplo, vamos a comenzar ahí. Fíjate las figuras jurídicas. ¿Bajo qué tipo? Ella no puede malversar recursos públicos, ella no tiene a cargo recursos públicos, ella no tenía una responsabilidad. Bueno, pero lo hacía todos los ingenieros que acudían a hacer vida en OISOE. Lo hacía a través del incumbente. Claro, pero todos los que iban a OISOE decían, era un secreto que a mí me lo llegaron a contar, que allá había esa dama, que era la que decía, no, esto es lo que se va a hacer. Y esto es así, hasta. Este es el proyecto que va. Que la dama llegaba muy bien protegida, escoltada, en un vehículo, en un todoterreno negro, lujoso, y que lo conocían todos los ingenieros que iban allí buscando pagos o buscando obras, etcétera. Eso fue parte de una costumbre muy admitida antes de Pagán. La OISOE antes de Pagán, el anterior, eso era una fuente cercana al palacio ahí, con una poderosa dama y su hermano, que inclusive fue detenido brevemente, y debieron aplicar los mecanismos rápidos de una liberación, porque la dama iba a protestar por la prisión de su hermanito y la dama no estaba ahí. Pero eso se sabrán cosas, porque se están descubriendo ahora. O sea, no se están descubriendo, quienes tienen que decirlo están diciendo cosas. Por ejemplo, lo que ha dicho el vicepresidente de las EDES, Astacio. ¿Cuál es la posición de Astacio, Radamés? Andrés Astacio, vicepresidente de las EDES, él dirige el Consejo Unificado de la Distribuidora, que ya no existen tres, sino una sola, Carlos. Él es entonces el presidente de ese Consejo Unificado. Bueno, tiene el cargo de vicepresidente. Okay, entonces él, vicepresidente, eso es lo que en la entrevista periodística, ¿qué ha dicho ese señor? Sencillamente ese señor ha dicho en voz alta, en público, lo que todo el mundo sabía. Y lo que estamos metidos en los temas de comunicación e información lo sabemos. ¿Cuántas veces aquí lo dijimos, lo sugerimos? ¿Cuántas veces en este programa? ¿Cuánto hablábamos de esa mafia eléctrica? Eso lo dijimos. O sea, eso no es nuevo. Eso no es nuevo. ¿Cuántas veces se denunció en cuestiones en Edenorte? Y todo lo que ha pasado en Edenorte, eso hay que rendir cuenta de Edenorte ahí. Y no es por el vegano que se benefició, no. Quienes entraban detrás del vegano, o quienes propiciaban, o quienes tenían al vegano como instrumento. Eso es conocido. Lo que pasa es que no había un régimen Carlos, lo que se está viendo es que estos hechos de corrupción o de supuesta corrupción
están aflorando por dos vías. Una por la vía oficial, cuando los casos son llevados por el Ministerio Público a la justicia, que es el caso del Antipulpo. Sí. Ahora, la prensa se ha encargado también paralelamente de ir aireando otros casos que me imagino yo deberán ser investigados formalmente por las autoridades, en este caso el propio Ministerio Público, a través de la pesca. Como el Ministerio Público no hacía nada, el Ministerio Público eso no hacía nada, pero este parece que va a hacer, y que ya comenzó a hacer. Entonces, muchos de esos casos que se formularon en la prensa y que no se le hicieron caso, ahora se le están haciendo caso. Entonces, hay dos carreras, la oficial o la formal y la informal a través del poder mediático que está presentando estos casos. Todos esos casos. O sea que ahora hay unos fiscales en los medios de comunicación. Exactamente, hay fiscales en los medios de comunicación. Entonces, todos esos casos, en todo caso, están apuntando a la figura número uno del gobierno pasado, es decir, a Danilo Medina, porque todos son actores o familias o relacionados, funcionarios o no funcionarios, pero relacionados con la persona del presidente Medina. De modo que uno lo que puede perfectamente especular es que finalmente la acción judicial que ahora se postula independiente está caminando hacia el encauzamiento del expresidente Medina. Eso es lo que uno puede interpretar de lo que está sucediendo. Pero al mismo tiempo lo que está sucediendo está poniendo de manifiesto el alcance, la magnitud que alcanzó la corrupción en el gobierno que encabezó el presidente Medina. De una manera increíble, los mecanismos y los niveles, las magnitudes que se logró apropiar a través de esas acciones de corrupción de los recursos públicos. De modo que... Sí. Castillo, así que tú que, escúchame la interrupción, tú que viviste la época del jefe, esa corrupción que estamos viendo ahora se puede comparar en alguna medida con la corrupción familiar de Trujillo. No, porque lo que se sabe de Trujillo nada más. Solamente de manera legítima, de manera fáctica, pero legítima, legitimidad fáctica, podía hacer sustracción de recursos o dilapidación de recursos el jefe, sus familiares, algunos de sus familiares autorizados o relacionados del jefe. El resto, la sociedad en general, se mantenía en una cultura de total austeridad y seriedad y honradez. Mis mejores amigos son los hombres de trabajo. Y una de las primeras acciones que Trujillo hizo fue llamar a sus ministros, 4 o 5, para señalarle que tenía un plan para acabar con dos vicios que tenían los dominicanos: la haraganería o ser vago y el ser ladrón. ¿Cómo se acaban esos dos? A uno metiéndolo preso y le ponían su uniforme para hacer trabajo forzoso, y a los otros matando 2 o 3, y que el ruido que eso iba a causar iba a apaciguar, como en efecto apaciguó el ánimo del resto. Exactamente. Por ahí hay que señalar, Emanuel, hay que señalar que en el caso de Trujillo, él trataba esos actos de corrupción, él trataba de darle cierta legalidad. Por ejemplo, cuando instalaba una fábrica de esa, por ejemplo la de pintura o la de zapatos, luego tiraba una ley induciendo la demanda. Sí. Es decir, había que pintar los frentes de la casa, de manera que oye, qué maravilla. O la fábrica de y también prohibiendo que la gente andara descalza. Por ejemplo, cuando yo era niño, yo no sé también
Manuel, tú lo recuerdas, aquí había mucha gente descalzo que andaban sin zapatos. Y entonces se inventaron lo que se llamaba el calzapollo. Exactamente, entonces La guaymama. esas empresas que eran de Trujillo, a través de una ley, estimulaba la demanda, inducía la demanda. Sí, así mismo es. De manera que la corrupción estaba legalizada hasta cierto punto, ¿no? No hay concentrada. Vamos a dar la bienvenida. Pero al resto de la sociedad se le exigía la máxima pulcritud y honradez. Bueno, la honradez era un valor en la antigüedad. Antes de la pausa, vamos a darle la bienvenida a un joven que no utilizó ni calzapollos ni guaymam. Alejandro Esteban, periodista y académico. Adelante, Alejandro. No, pero dándome un deleite, un banquete aquí con este análisis histórico, bastante contextualizado, porque la referencia del régimen trujillista es muy importante para poder comprender muchas de las acciones actuales que estamos viendo en nuestros gobiernos. Bueno, vamos a la pausa. En breve estaremos con... Es una escuela. Sí, claro, ahí están los pulpos. Los pulpos son un ejemplo de esa escuela de Trujillo. Sí. La versión de los jóvenes de la prensa la tendremos más adelante en la voz de Alejandro Esteban sobre estas realidades noticiosas de moluscos, pulpos y otros ladrones vulgares. Puntos y enfoques, periodismo con responsabilidad. Puntos y enfoques.